Buenas tardes a todos los hermanos, que Dios los bendiga en esta linda tarde. El día de hoy vamos a tener nuestro programa acerca de la entrevista que le vamos a hacer al licenciado Guido Rojas, que es de confesión católica, ya muy conocido en redes sociales y también muy criticado en redes sociales por algunos hermanos de él católicos. Y vuelvo a repetir que no es ningún debate, sino que más bien lo que vamos a hacer es un diálogo. Yo le voy a hacer preguntas al licenciado Guido Rojas. Le voy a hacer preguntas al licenciado Guido Rojas y el licenciado Guido Rojas nos va a responder conforme él entiende la palabra de Dios y sobre todo también qué es lo que dice su fe, la fe que él profesa, la fe que él ejerce. Pero antes de iniciar, vamos a darle el tiempo también al licenciado Guido Rojas para que se presente. Ya todos lo conocen, pero también por educación. Y para darle la más cordial bienvenida para que se presente. Adelante, Guido. Gracias, Salvador. Bendiciones para ti. Un saludo afectuoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, a toda tu audiencia, a todas las personas que van a ver este diálogo, que también te pido también permiso para después retransmitirlo en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. Un tema interesante que lo podemos dialogar desde ambas perspectivas. Bendiciones. Gracias. Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer al licenciado Guido Rojas, que es mi amigo, hemos debatido muchas veces, pero no dejamos de ser amigos. Y la primera pregunta es esta. En Mateo 16:18, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Guido, que dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo he escuchado por ahí, incluso debatiste con un católico, que reservo su nombre, y yo veía que tú defendías la roca. Entonces sí nos gustaría a mí y a la audiencia de nuestro canal también que nos dijeras un poquito acerca de ese texto bíblico. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú opinas de ese texto? Y sobre todo, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica de ese tema de Mateo 16:18? La roca. Incluso también he visto que, no solo con un católico, he visto que has tenido diálogos con varios católicos. Entonces, la primera pregunta es esa, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca, Guido. ¿Qué opinas tú de ello? Bueno, sí, como tú lo dices, no, de hecho, ese tema lo hemos, no sé si lo hemos debatido contigo, también una vez lo hice con Juan Peña, también de la gramática y demás, fue muy interesante. Con el pastor Eduardo Gutiérrez, cuando él cumplió aniversario de su canal, también me invitó, debatimos ese tema y también lo hicimos desde la gramática o en un diálogo también con el pastor Winston Medina. Lo que yo he dicho, o sea, yo no, aquí de pronto la gran diferencia es entre las Biblias católicas y las Biblias evangélicas. Por ejemplo, en este momento tengo esta, que es una Biblia que me gusta mucho, es la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Choquel, que fue un erudito católico, un monseñor jesuita, pues conocedor de las lenguas bíblicas y demás. Y lo que siempre aparece en las Biblias católicas, en esa perícopa, es, pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. O sea, en cualquier Biblia católica va a aparecer el término Petra, en ambos, o sea, Petro y Petra se van a traducir aquí como piedra. En las Biblias evangélicas, incluso yo tengo muchos estudios y se hace la diferencia entre Petrus y Petra, Pedro y Roca. O sea, yo lo que he dicho es, o sea, yo soy fiel al magisterio de la Iglesia Católica, pero lo que yo he dicho yo es que exegéticamente y en todo el contexto, que podemos irnos después a otros pasajes, en última, la roca principal va a ser Jesucristo. Eso es de pronto lo que yo, ya de pronto aquí es de la morfología, de la gramática, que los biblistas católicos dicen doblemente piedra, o los biblistas y eruditos evangélicos Petra, piedra y roca haciendo la diferencia. Creo que finalmente lo más importante es que en últimas la iglesia es de Jesucristo. Y antes de darte la palabra, a mí me gustan mucho los comentarios a pie de página de las Biblias, tanto católicas como evangélicas, y este comentario de esta Biblia que es católica, que tiene su imprimatur y demás, ya con esto te doy la palabra, dice lo siguiente con respecto a eso. Dice, Jesús se propone construir un templo, una comunidad nueva, Petra, recalca esto, en griego, significa sillán o roca donde se asienta un edificio. Este edificio o comunidad
¿qué es lo más interesante? Independientemente de si es Pedro o Jesús, dice, ¿pertenece a quién? O sea, teológicamente pertenece a Jesús, que es mi iglesia. Pedro tendrá en ella una función central. Contra la iglesia de Jesús nadie podrá vencerla, ni siquiera el poder de la muerte. O sea, lo que yo te decía, independientemente de que si es doblemente Pedro, lo que teológicamente se va a entender es que en últimas es la iglesia de Jesucristo, que es y en otras versiones podemos ver en Hechos 4 y en Efesios 2:20 que Jesucristo es la piedra del ángulo. Bueno, hasta ahí si quieres para que puedas también dar tu opinión. Gracias, Guido. No, tienes todo el tiempo, el que te quieres tomar, no hay ningún problema. Bueno, también tenemos a José Luis, análisis bíblico. José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, José Luis? Hola, hola, José Luis, ¿me escuchas? Creo que tiene el micrófono apagado. Enciende tu micrófono. Bueno, ahorita que por ahí lo encienda, ahí que nos hable. ¿Me escuchan? Sí, sí, José Luis, ¿me escuchas tú a mí? Sí, es que como voy llegando aquí a donde tengo wifi, me está fallando un poquito porque como estoy moviendo las cosas, pero aquí yo alcancé a escuchar al licenciado Guido Rojas. Muy interesante la información que aporta y obviamente entraríamos a estudiar todas esas evidencias, más sin embargo, para mí, ¿verdad? A título personal, yo creería que con la misma Biblia basta, ella misma se explica, ¿sí? Claro, ahorita le vamos a dar el tiempo a José Luis también para que aporte. Entonces, interesante, ¿no? Las declaraciones que acaba de dar el licenciado Guido Rojas. Algo que yo siempre he dicho, o sea, la Biblia habla de una roca. Y si habla de una roca que es una roca inmovible, sino es una roca que es el fundamento en el cual la iglesia está edificada, obviamente que tiene que ser el Señor Jesucristo, porque nosotros los seres humanos somos falibles, nosotros los seres humanos somos imperfectos, pero Jesucristo no es falible, sino es infalible, y es el fundamento, es la roca de Sión, como dice el profeta Isaías, que el Padre ha puesto para que todo aquel que en él confíe no sea avergonzado. Pero hay algo interesante, y eso es lo que me gusta del licenciado Guido Rojas, la honestidad que él tiene. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Yo noto algo interesante aquí, Guido, cuando la palabra de Dios dice sobre esta roca. Entonces, si nosotros analizamos la palabra esta roca, que es un pronombre demostrativo y está en dativo singular femenino, entonces también los pronombres tienen género y vemos que es un género femenino, que el género femenino tiene que estar unido con el sustantivo, porque el pronombre demostrativo precede a lo que es el sustantivo, que es el elemento o es el objeto en el cual va a ser una relación que va a señalar. Entonces, siempre los dativos son dativos, ¿por qué? Porque van a tener una cualidad, y en este caso es la roca. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay algo interesante que si nosotros regresamos al versículo 18, a donde empieza, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro. Entonces, si nosotros empezamos a analizar el versículo bíblico, nosotros vemos que la palabra de Dios en este texto bíblico empieza con la palabra formada que es por una crasis. Entonces, ¿qué es una crasis? Nosotros aquí leemos a lo que es el doctor Samuel Pérez Millos y nos dice que una crasis es la palabra griega que equivale a unión de fuerzas, en general a unión de elementos, de la conjunción kai y el pronombre personal que equivale a yo, seguido de la partícula, que en este caso se considera como una confirmación de lo que antecede, trascendiéndola como también. O sea, yo también te digo que tú eres Pedro, pero aquí hay algo importante también. Y si nosotros vemos lo que nos dice la palabra de Dios, tú eres Pedro, entonces ahí encontramos el verbo eres y encontramos el sustantivo Pedro. Entonces, en el texto griego hay géneros también, y si hay un pronombre demostrativo o hay un verbo que va a señalar sobre quién va a recaer la acción del verbo, Pedro, tú eres Pedro, también tiene que recaer sobre qué, sobre el pronombre demostrativo y el sustantivo en el cual se va a realizar la acción o en el cual se va a ejecutar la acción. Entonces tienen que tener una relación. Lo que nosotros encontramos es que tú eres Pedro es un género masculino,
esta roca, que es el pronombre demostrativo, y el sustantivo roca es un género femenino. Entonces, Pedro y Pedra, gramaticalmente y siendo fieles al texto, es imposible poderlos unir para que se refiera a la misma persona. Por lo tanto, también yo estoy de acuerdo que la roca es Jesucristo. Algo interesante, dice la palabra de Dios, tú eres Pedro. Yo creo que esa roca es la confesión que hizo Pedro. Muchos podrán decir, bueno, si es la confesión de Pedro, por lo tanto tiene que ser el que confiesa, y no necesariamente, porque Pedro no se está confesando a él mismo, sino Pedro, ¿a quién está confesando? Pedro está confesando a Cristo. Dice, tú eres el Cristo. Por lo tanto, ese Cristo es la roca, la cual ha confesado Pedro. Y obviamente que la roca y el fundamento es el Señor Jesús, porque Pablo lo dice, ¿verdad? Que nadie puede poner otro fundamento. Y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento donde hace una prefigura o algo simbólico que la roca representa al Señor. Por lo tanto, sí tiene que ser forzosamente el Señor Jesucristo. José Luis, ¿tú qué opinas acerca de este versículo bíblico? Ahorita, para seguir con el licenciado Guido Rojas, que es el invitado especial, yo le pedí permiso al licenciado para si podíamos unir a José Luis, y le dije que él era respetuoso también. No es debate, simplemente es un diálogo. Adelante, José Luis. Creo que se salió. Acabó, creo que de salirse. A ver. Ok, se salió. Bueno, si quieres, mientras llega, podemos seguir dialogando. Claro, Y claro. ahora, hay algo que me llama mucho la atención, porque te va a dar también la parte mía, es que en esta Biblia, ya termino con este comentario, dice, este texto ha suscitado numerosas discusiones entre católicos y protestantes sobre la figura del Papa como sucesor de Pedro. La tradición católica sostiene que estas palabras se aplican a Pedro y también a todos los que le suceden en la tarea de presidir la fe y el amor. La tradición protestante, sin embargo, ha visto en las palabras de Jesús una alabanza, una promesa referida no a la persona de Pedro, sino a su actitud de fe, que era lo que tú más o menos decías. O sea, lo que yo quiero dar a entender, Salvador, que independientemente, claro, lo que tú dices de la gramática, la morfología, ahora, lo interesante de eso es que no podemos también dejar pasar, es que, por ejemplo, también el mismo Pedro dice, por ejemplo, en Hechos 4:11, cuando se refiere a Jesucristo como piedra del ángulo. Y en ese caso, ese término que en griego es el pina y en griego, en hebreo, y en griego es acrogoniainos, da a entender que evidentemente la iglesia es de Jesucristo. Pero lo que no podemos también olvidar, y que eso también podríamos también dialogarlo, es la relación directa que tiene también Pedro en este diálogo en que se está dando, ¿no? O sea, si nos vamos a ir solo a la parte gramatical, pero también tenemos que ver también la exégesis, a qué se está refiriendo ese texto, para darte la palabra después. El contexto es que están en la región de Cesarea de Filipo, una región donde había un gran templo al dios Pan, una gran roca, y entonces por eso es que dicen los versículos, en versículo anterior, donde se habla del Dios vivo. O sea, lo que da a entender Jesucristo es que su iglesia es de un Dios verdadero, no es una iglesia en el cual va a ser fundamentada en ídolos que los cuales puede trascendental. O sea, no podemos tampoco desligar esa relación directa de la iglesia de Jesucristo también con el versículo anterior y el versículo posterior, porque si nos vamos a quedar solamente en Mateo 16:18, no podemos también desligarlo del versículo anterior al versículo posterior, porque en esa época no habían versículos como tal, sino que el texto era de forma interlineal. O sea, eso también quisiera que para darles paso. O sea, lo que yo estoy diciendo es que independientemente de la gramática, va a ser la iglesia de Jesucristo. Ahora, la relación directa de esa iglesia con este apóstol, al cual Jesucristo le llama Cefas, ahí ya de pronto sí, ya entraríamos ya a exégesis y a teología, en el cual pues cada uno tendría una visión diferente. Adelante, Salvador. Gracias. Bueno, también le di la entrada al hermano Luis Coelho, y a la sala, a la audiencia, les digo que no es debate, no vamos a debatir ni a refutar nada, es un diálogo. El hermano Luis Coelho también lo entiende. Entonces, hermano José Luis, ahora sí su tiempo para que usted dé su opinión acerca de Mateo 16:18, y la pregunta puntual, ahorita para que pase el hermano Coelho, es ¿quién es la roca? Vamos a hacer
conscientes con el tiempo, para darle tiempo al licenciado Guido Rojas para, Sí, para su opinión. Yo creo, Salvador, que si quieres podemos cada uno una intervención de 5 minutos, más o menos, o sea, de pronto para no pasarnos, para que sea equitativa. Si te parece bien, yo acá tengo un cronómetro y que cada uno más o menos en 5 minutos pueda expresar su idea para que sea más o menos equitativo, si les parece bien. Claro, claro. Hermano Luis Coelho, creo que salió José Luis, ahorita se conecta. Bienvenido, mi hermano Luis. Ahí bueno, está. Ya no hay necesidad muchas gracias. que presente al hermano Coelho, él ya lo conoce la audiencia porque él es de casa. ¿Qué opina usted, hermano Luis Coelho, acerca de Mateo 16-18 y el tema que es el tema que estamos ya? Mira, aquí está Ubaldo, que quiere entrar a la sala, pero Ubaldo, no, si quieres en otro día, con mucho gusto te acepto la entrada, porque no es debate, ni tampoco quiero traer una controversia con Guido, ni que se pongan aquí a discutir, porque yo sé que tú vas a defender una cosa diferente, pero ahí te pido una disculpa, Ubaldo, que somos amigos, pero en otra ocasión te acepto la entrada. Espero y tu comprensión, Ubaldo. Adelante, hermano Luis, perdón. Gracias, hermano, y gracias a toda la audiencia y sobre todo gracias al licenciado Guido Rojas por apartar este espacio. Conocemos del licenciado Guido que él tiene que hacer un doble esfuerzo porque no sé si todavía hace su transmisión desde donde su papá y luego se tiene que mover hacia su casa, lo cual le agradecemos muchísimo. Y este es un interesante tema, como decía el licenciado Guido Rojas, entra en una controversia que para mí podría ser hasta en alguna medida innecesaria, pero yo quisiera hacer más bien preguntas al licenciado, ya que tenemos que aprovecharlo. Muy pocas veces lo podemos tener aquí para eso, ¿no? Para indagar, para inquirir y para saber más cosas. Mi pregunta que me llama la atención, él decía que no es posible hacer una indagación en el versículo 18, si primero no lo hacemos en el versículo 17 y posteriormente en el 19. Fíjese bien mi pregunta, licenciado. ¿Habría una necesidad de interpretar, una necesidad de Jesucristo en ampliar esa conversación hacia sus demás discípulos cuando esa conversación se cierra, ya que la respuesta viene a ser hecha por Pedro, quien explica al Señor Jesucristo que no es algo que emana de su cosecha, sino que más bien desciende de Dios? Entonces mi pregunta específica es, ¿qué necesidad habría de que Jesucristo ampliara esa conversación hacia sus demás discípulos si esa conversación se ha cerrado entre Simón y él, para que le dé lugar a otras interpretaciones? Yo pienso que, bueno, esa es mi pregunta y después a lo mejor tengo yo chance para dar mi opinión. No sé si comprendió mi pregunta. Sí, es interesante. O sea, un texto tenemos que verlo en su contexto. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a repetir. Están en la región de Cesarea de Filipo. Es una región pagana. Es lo que los arqueólogos dicen y muchos también historiadores católicos dicen también como tal, es que estaban frente a un gran templo, que era el templo del dios Pan, que era una gran roca. Y entonces Jesucristo empieza a decirle a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí es donde empieza la discusión. Ahora Pedro es el que toma la palabra, que anteriormente se llamaba Simón, y después le cambia el nombre de Pedro, Cefas, y él dice, tú eres el hijo del Dios vivo. Qué interesante, porque dice que es el hijo del Dios vivo, no es un hijo de esos dioses mitológicos, porque tengamos en cuenta que para esa época también los emperadores y los grandes faraones se consideraban también como hijos de los dioses. Aquí estamos hablando de un hijo que es de verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, algo muy interesante también desde la exégesis es que los mismos teólogos y biblistas dicen que es la primera vez donde Jesucristo utiliza el término iglesia, eclesia, asamblea, reunión o congregación de fieles. Él mismo dice, es mi iglesia, y siempre va a ser la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Pedro, ni mucho menos. Entonces, volvemos a repetir, ahí hay dos confesiones. Los católicos creemos que en ese momento Pedro va a ser la base de esa iglesia, y como decía nuestro hermano Salvador Barragán, que es simplemente la confesión de fe. Pero evidentemente no podemos desligar lo que sigue a continuación, porque independientemente de que Pedro sea una piedra pequeña y Jesucristo sea la roca, lo interesante del caso es lo que sigue a continuación. Por el mismo designio de Jesucristo,
el poder de las llaves se las va a dar a Pedro. O sea, no podemos desligar que inicialmente está hablando Pedro con Jesús y posteriormente, después de esa declaración de fe, independientemente si está hablando directamente de él o de Pedro, lo interesante es que aquí va a haber un poder de llaves y también una promesa de que esa iglesia no prevalecerá. Ya teológicamente, cada uno de nosotros podrá interpretar de qué manera nosotros desde la exégesis y la teología unimos toda esa conversación de acuerdo a nuestra propia eclesiología. Gracias. Adelante, Salvador. Ya terminé. Gracias, Guido. ¿Sí me escuchan? Claro, muchas gracias. No sé si el hermano Coelho quiere aportar algo, sino para darle la entrada, o si el hermano Coelho quiere preguntarle algo a José Luis. Bueno, voy a hacer entonces, es que no sé, yo creo, bueno, José Luis, esa pregunta que le acabo de hacer al licenciado Guido Rojas, ¿usted qué opina? Esa conversación que se vuelve cerrada, porque primero es una conversación amplia. El Señor Jesucristo amplía la pregunta y le pregunta a todos sus discípulos, valga la redundancia de expresión. Pero luego, debido a la respuesta que emana del Padre, dándosela a Simón, que posteriormente lo llama por el apodo a Simón y le dice Pedro, esa respuesta y esa conversación que tiene Pedro con el Señor Jesucristo, o más bien el Señor Jesucristo, en una conversación que se cierra con Simón Pedro, implica a los demás discípulos, es decir, siendo que esa conversación se vuelve cerrada entre Simón y el Señor Jesucristo, implica a los demás discípulos esas cosas que le dice a Simón de las llaves y de que no prevalecerá la iglesia, se está refiriendo intrínsecamente a los demás discípulos, incluyendo a Simón como parte corporeal de la iglesia del Señor, o tendríamos que extraer a Simón de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia del Señor, y decir que Simón es algo aparte y que esas palabras se las está dando a Simón y no a Simón junto con los demás discípulos como parte del cuerpo de Cristo. Espero haya entendido mi pregunta. Claro que sí, Luis. ¿Ahí me escuchan? ¿No se escucha mucho ruido? Sí, Sí, se escucha bien. Ok, bueno, mi Luis, fíjate. No puede ser más erróneo suponer que Cristo significó que la persona de Pedro era la roca, ¿verdad? Porque hay una respuesta. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta misma, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar un poquito de griego, pero sería un poquito más adelante, ¿verdad? Ya ahí Barragán abordó algo al respecto y es muy interesante. El punto aquí es que creer o suponer que Cristo está diciendo que la persona de Pedro era la roca, eso es una locura, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Hay que aclarar algo aquí primeramente. Yo soy ex católico, ya ahorita yo ya no soy católico. Para mí tratar a defender que Pedro, la persona de Pedro era la Petra, se me complicaba difícil, es muy complicado poder defender eso. Entonces yo creo que la misma escritura nos da la respuesta para todo esto. ¿Sí? Primeramente aquí en este sentido teológico, ¿por qué sabemos que Cristo Jesús es este fundamento o esta roca? ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ser un fundamento probado, y precisamente ese fundamento probado tiene que ser el verdadero fundamento de la iglesia, y no hay nadie, ¿verdad?, que pueda poner otro fundamento sino Dios mismo, ¿verdad? Y en ese mismo orden de ideas, Cristo Jesús es Dios. Ahora, doctrinalmente, no sé, creo, me parece haber escuchado a Barragán que, es que me están llamando, a ver, ya, que me están llamando aquí. Bueno, creo yo escuchar, no sé, me gustaría volver a escuchar a Barragán, que esa confesión de Pedro, ¿verdad?, es esta roca en cuanto a doctrina. Yo lo vería no erróneo, estaría bien en parte, porque precisamente la confesión de él, ¿verdad?, el contenido de la confesión es que este Jesús, al cual está confesando Pedro, es el Mesías,
¿verdad? El Cristo, el Santo, el ungido. Y en ese contexto judío, ellos sabían que este Cristo era el Santo, el enviado y que permanece para siempre, ¿verdad? Hay un sinnúmero de textos para eso. Ellos ya sabían que el Cristo, según la ley, permanece para siempre. Y ya sabían muy bien que este Señor es el mismo de Salmo 110:4. Y ellos sabían muy bien que este mismo Señor es el que iba a edificar la casa del Señor. Y lo interesante es que los mismos judíos sabían, ¿verdad?, que en ese orden de ideas tiene que ser el mismo Señor, ¿verdad?, quien levanta la casa de David, y tiene que ser la misma roca de Salmo 118, 22, ¿verdad? El punto aquí, ¿verdad?, para darle, no sé, el paso a Barragán o al licenciado Guido, es que sin duda aquí a la vista, la confesión de Pedro podría ser, ¿verdad?, en cuanto a doctrina, ¿verdad?, pero por cuanto al contenido. Pero decir que la persona de Pedro es la roca, para mí, lo digo a título personal, eso es una blasfemia. Eso es lo más intolerable que puede haber. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos implicando que la piedra desechada de Salmo 118, 22, yo podría citar Isaías 28, ¿verdad?, no sería Cristo Jesús, sino Pedro, ¿verdad? Y eso es una locura. Entonces, sencillamente, ¿verdad?, lo que podemos entender aquí, ¿verdad?, en el contexto que cuando le dice, y a ti te daré las llaves, que es en un singular, sencillamente se relacionaba él con respecto a sus hermanos, ¿verdad? Porque ellos no tenían el conocimiento certero del carácter de los hombres y estaban propensos precisamente a errores y pecados en su conducta, porque vemos que desde textos anteriores les pregunta sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre, verdad? Pero entonces él, ¿verdad?, Pedro se levanta y en nombre de sus hermanos, los apóstoles, le dice, tú eres, ¿verdad? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a lo que se dice atar y desatar, solamente Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Eso es lo que primero hay que aclarar aquí. Y ese lenguaje de atar y desatar, según el Rambam y toda esta gente judía, era o significaba prohibir o permitir o enseñar lo que es legal o ilegal, ¿verdad? En ese contexto. Ahora, yo quiero irme, no sé cuánto tiempo me vas a dar, Barragán, si me permites aquí unos 3 minutos, así algo rápido. En realidad, el licenciado llevaba el tiempo, no sé si ya te pasaste. Sí, no sé cuánto tiempo. Si quieres 2 minutos más, si estamos más o menos de 5 minutos más o menos para hacerlo dinámico. Ok, perfecto. Sí, fíjese que cuando dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiere decir que esa iglesia está sobreedificada sobre esta piedra, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo puedo ver que tiene que ser Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Isaías 28:16 de la misma Biblia de Jerusalén dice, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión. Y Sión sabemos que es la iglesia en ese sentido y en ese contexto. Una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. ¿En quién hay que tener fe? Ese es el punto, Isaías 7:9, ¿verdad? El punto es que en el texto de la Septuaginta, permíteme a ver aquí si lo puedo abrir, esa palabra, he aquí que yo pongo fundamento, dice, es la palabra de temelion, ¿verdad? Dice temelia, ta temelia con artículo definido, ta temelia sion liton, liton. Ahora, ese temelia, según los diccionarios, es cimiento o fundamento. Y yo me podría ir a 1 de Timoteo 6:19 de la misma Biblia de Jerusalén. En la misma Biblia de Jerusalén, no sé cuánto tiempo me queda ahí, dice, 1 de Timoteo 6:19 dice, de esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Ahí se usa la palabra fondo, ¿verdad? Pero en el sentido más completo, ¿verdad?
no sé, podría yo ir a la Huneman, bueno, a otras traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la Reina Valera dice, en 1 Timoteo 6:19, dice fundamento, atesorando para sí buen fundamento. Tiempo. Sale. Sigue Barragán. Si quieres, 5 minutos, Barragán. Gracias. Hay algo interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos sobre la roca, nosotros vamos a encontrar, y creo que eso ningún cristiano tiene que ponerlo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a nosotros claramente nos dice que la roca es el Señor Jesucristo, y no puede haber otra roca más que el Señor Jesús. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, un ejemplo, aquí tengo la Biblia interlineal que tiene los códigos morfológicos, cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca, hay algo importante, que aquí encontramos en la palabra roca, vemos que está articulada este sustantivo. Y si, según lo que dice la academia acerca de los artículos dentro de los sustantivos, que el artículo no se define igual en el español que en el texto griego. ¿Por qué? Porque en el texto griego hay varios tipos de, en el español, perdón, hay varios tipos de artículos y en el texto griego no. Nosotros vemos que los artículos, cuando no, un ejemplo, en el artículo griego no es lo mismo que en el español. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de artículos. El artículo determinado, que es la, los o las, y el artículo indeterminado, uno, una, unos. Y en el texto griego, diferente al español, nosotros encontramos que solamente hay un tipo de artículos. Cuando la palabra presenta el artículo, lo que está haciendo es que está identificando a la palabra. ¿Por qué? Por alguna razón que va a señalar en el contexto. Cuando la palabra no presenta artículo, está dando énfasis a la cualidad de la palabra, pero en este caso, esta roca, y cualquiera de la audiencia o cualquiera que está viendo el video puede identificar que está articulado la palabra roca. Y si está articulado es que hay una sola roca. No puede haber más rocas, no puede haber dos rocas, no puede haber tres rocas, no puede haber cinco rocas, no puede haber una transferencia de rocas hacia otras personas. ¿Por qué? Porque tiene un artículo. Entonces, en este caso, si hay una sola roca, la roca tiene que ser Jesucristo. Y si la palabra de Dios, todos nosotros creemos que es inspirada por Dios en todo su sentido, en los tiempos verbales, en los modos, en los géneros, en los números, ya sea en los verbos, en los sustantivos, en los casos, dativo, acusativo, etcétera, es inspirado por Dios en ese mismo contexto. Y si es inspirado por Dios y la palabra roca lleva un artículo, por lo tanto tiene que haber una sola roca. No puede haber una roca y otra roca, o tres rocas o cuatro rocas, no, tiene que haber una. Y la roca forzosamente, y siendo fieles al texto, tiene que ser el Señor Jesucristo, y creemos por fe que es el Señor Jesucristo. Para tomar en cuenta el artículo que está articulado la palabra roca, y tomar en cuenta también lo que decía yo hace rato, el pronombre demostrativo en género femenino, esta roca, y vemos atrás cuando dice tú eres Pedro, y ya encontramos el sustantivo que tiene un género, lo que es masculino. Es importante también que dentro del hebreo la palabra roca no había géneros, eso es correcto, pero el texto que tenemos de la traducción al castellano es en griego. No se han encontrado ningún papiro, ni tampoco existe ningún códice de algún texto de Mateo en hebreo. Hay alguna tradición por allá por Irineo, por Papías, que dicen que Papías se escribió en arameo al mundo hebreo. Es una tradición, pero no existe el documento. Pero volviendo un poco al tema, para tomar en cuenta lo que es el artículo sobre esta roca, Entonces el artículo tiene que ser traducido, esta roca, una sola roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Corto para que los hermanos también puedan tener intervención. No importa que no tome los cinco minutos. Sí, más o menos tienes 4 minutos, 10 segundos. ¿Lo quieres dejar ahí? Termino con Dale, todavía te quedan 40 segundos. Con este texto, donde dice el Salmo 62:2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho.
y vemos que desde el Antiguo Testamento ya hace una figura que la roca es Cristo. Dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces sí encontramos dentro de la palabra de Dios que la roca es el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. O Yahweh, roca mía. Entonces nuestro Señor Jesucristo es la roca que nosotros encontramos, porque hay otro texto interesante. Dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Gracias. Tiempo. Bien. Si quieres, entonces voy a dar también 5 minutos para que lo vamos haciendo dialogado y después Luis Coelho. Bueno, a ver, yo no entrar en un tema de gramática y demás, yo no voy a poner en tela de juicio la erudición, por ejemplo, de biblistas de católicos, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén, que son de los mejores, en los cuales ellos simplemente traducen doblemente piedra, o sea, no hacen la distinción entre piedra y roca. O sea, yo no soy experto en griego, pero ellos tendrán su razón. Ahora, lo que sí puedo decir es que independientemente de Petro y Petra, en el griego, si uno va a la concordancia Strong, piedra como tal, no podemos nosotros piedra y no dice qué tamaño es. Y roca no nos dirá también si, claro, es una masa rocosa, pero evidentemente Petro, nosotros no podemos decir que es una piedra menor, o sea, no lo va a entender el género o el término como tal en relación a Petra. Pero lo que sí podemos decir es que nosotros los católicos nunca decimos que esa piedra sea igual de Jesucristo o que vaya a reemplazar a la iglesia de Jesucristo. Eso no lo decimos. O sea, teológicamente la iglesia católica acepta que la piedra del ángulo, como dice también Hechos 4:11, ya en palabras, no de Jesús, sino en palabras de Pedro, cuando ya estaba dirigiendo la iglesia, porque no es solamente un único texto en el cual se le da un liderazgo a Pedro, es que si nos vamos a quedar solamente en la gramática, nos quedamos, pero tenemos que irnos a la exégesis, tenemos que irnos a ver cuál es la relación directa de esas palabras con Jesucristo y en el sentido también de poder de llaves. Porque en el mismo Hechos 4:11, cuando Pedro está hablándole al Sanedrín, él mismo lo dice, ¿no? Hablando de Jesucristo, él es la piedra que se echaron por vosotros los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. O sea, aquí es claro que la piedra del ángulo o la piedra principal es Jesucristo. Este apóstol que llamaba Simón, que quiere decir Cefas, primera piedra, así sea la piedra pequeñita, pero es el cimiento por el cual Jesucristo va a construir su iglesia. Sigue siendo la iglesia de Jesucristo, sigue teniendo Jesucristo el poder de la iglesia, sigue siendo el que derrama su vida por nosotros, pero esa iglesia tiene dos características en el mismo texto. La primera es que siempre va a existir, el poder de la muerte no podrá vencerla. La segunda es que él tiene toda la autoridad, pero esas llaves que son señal de autoridad se las da aquí singularmente a Pedro. En Hechos, en Mateo 18:18, se la da también a los otros apóstoles, que era lo que decía nuestro amigo Biblia en Contexto, o sea, el hebraísmo que era muy utilizado por los rabinos de atar y desatar. Entonces, si yo me voy a ir, por ejemplo, a una exégesis bíblica y a una comparación de textos, vemos que hay otros textos donde también Jesucristo le da poder a Pedro. O sea, eso es lo que teológicamente la iglesia ha querido también demostrar. O sea, yo respeto, por ejemplo, todo la sintaxis y morfosintaxis que está haciendo Salvador Barragán, pero no podemos desligar que es como decía nuestro amigo Luis Coelho, que es una conversación ya cerrada entre Jesucristo y este discípulo. Y a este discípulo, en el versículo 19, no hay forma de irnos a la gramática, decir que a él le va las llaves del reino de los cielos. Eso sí es más que claro. Si la roca principal va a ser Jesucristo, si va a ser la piedra del ángulo, y si este apóstol va a ser una piedra pequeñita, eso nosotros lo podíamos ver y ya los gramatólogos lo discutirán, pero lo interesante del caso es que a este apóstol se le da un poder, se le da una autoridad que después, dos capítulos después, va a ser compartida a los otros apóstoles. De hecho, tenemos que ver también en Lucas 22:32, cuando a ese mismo apóstol le dice que va a orar por él para que su fe no desfallezca, que sea como una especie de sostén para sus otros hermanos. Y también en Juan 21:15, también donde le dice
que apacienta sus ovejas, apacienta sus corderos. O sea, Jesucristo es la piedra del ángulo y al mismo tiempo es el pastor principal, pero va a delegar una función a este apóstol. O sea, vuelvo a repetir, si nos vamos a quedar solo en la parte de morfosintaxis y todas esas cosas, muy interesante, pero yo quiero conocer también la de ustedes exegéticamente a qué se está refiriendo también. Así sea Jesucristo la roca máxima, la gran piedra, y Pedro sea una piedra pequeñita. ¿Cuál es la relación exegética por el cual se está hablando en primera vez en singular de una iglesia que va a ser la iglesia de Jesucristo, que por todo lo que va a pasar siempre va a permanecer porque el poder del Hades o la muerte no podrá vencerla, y a este apóstol le va a dar poder de las llaves que van a ser eso sí en singular? Yo también quisiera conocer también exegéticamente para no quedarnos solamente en la morfosintaxis, que si es género, que si no tiene género, que no. Bueno, ya nos lo explicaron eso nuestro amigo Salvador Barragán. Me gustaría también conocer la parte teológica con el cual vamos a entender este texto, no solamente en el versículo 18, sino en el versículo 19 y en el versículo también 17, para darle una idea más completa sobre el particular. Bueno, ahí lo dejo también 5 minutos y si quieres, Luis Coelho, también para que puedas tú también dar tus opiniones. Adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, fíjense bien por qué hice la pregunta recurrente. En un sentido se la hice al licenciado Guido y en otro sentido se la hice a análisis lingüístico. Sin embargo, el meollo del asunto y la intención de la pregunta era la misma. Yo le preguntaba al licenciado Guido Rojas si había alguna forma de excluir o de apartar a los otros 10 que estaban allí, de discípulos del Señor, de una conversación que se había cerrado. Ok, ¿quién está en la conversación cerrada? Simón, hijo de Jonás, a quien el Señor le llama Pedro. Le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre y carne. Ok. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Supongamos que Pedro es una piedra, si pequeña o grande. El asunto es, ¿a quién se refería esa expresión? Bueno, ya dijo el licenciado Guido que la Iglesia Católica también cree que esa expresión de la roca se refiere a Cristo. Pero en caso de Pedro, ¿qué es lo que Pedro entendió con esa conversación? ¿Acaso Pedro nos puede dar una respuesta de lo que él entendió en esa conversación de parte de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que sí. Por eso voy a preguntarle a Pedro si Pedro entendió algo de esa conversación. Y él me responde en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 3 en adelante. Dice, y voy a leer la misma versión que tiene nuestro estimado licenciado Guido Rojas, la Biblia del Pueblo de Luis Alonso Schockel. Dice, ya que han gustado, que bueno es el Señor, y esto aprende de él de las palabras que le dijo el Señor Jesucristo. Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso al acercarse a él, también ustedes como piedras vivas. Entonces, se podía excluir a Simón, hijo de Jonás, de los otros 10 que estaban allí, aunque los otros 10 no dieron una respuesta correcta de ninguna manera. El apóstol Pedro se está ubicando como una piedra viva más, conjunto con los demás apóstoles que están allí. Por lo tanto, esa edificación y esa construcción que el Señor Jesucristo iba a hacer de lo que él denominaría su iglesia, incluía exactamente a los 11 en igualdad de condiciones. Eso lo está diciendo Pedro. Al acercarse a él, también ustedes, y cuando habla de ustedes, habla de un todo, de un conjunto. También ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo. ¿Quiénes? Todos juntos, toda la congregación forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dijo el mismo apóstol, que nos presentáramos como ofrenda agradable delante de Dios, en un conjunto, estando en una comunidad en armonía, juntos y unánimes, como dice Hecho. Entonces le presentamos ofrenda a Dios como olor fragante, un sacerdocio perfecto. Por eso se lee las escrituras. Miren, esta es profecía. Yo coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa,
Quien se apoya en ella no fracasa. Es preciosa para ustedes que creen. En cambio, para los que no creen, la piedra que rechazaron los arquitectos es ahora la piedra angular y piedra de tropiezo, roca de escándalo. En ella tropiezan los que no creen en la palabra, tal era su destino. Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclamen las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al principio de mi exposición dije que esta controversia solía ser, para mi gusto, innecesaria. Habría que solamente preguntarle a Pedro al respecto de esa conversación en la que él tuvo el privilegio de estar con el Señor Jesucristo, para que él nos explicara qué fue lo que él entendió. ¿Qué entendió Pedro de acuerdo a lo que acabo de leer yo? Que él es uno más entre todos sus hermanos, entre todos sus discípulos, una piedra viva, que junto con todos formarían un gran sacerdocio de olor fragante, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido. Eso es lo que comprendió el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque inmediatamente después tuvo una experiencia, inmediatamente de esas palabras, el apóstol Pedro tiene una experiencia con el Señor Jesús, donde el Señor Jesús les está hablando otra vez a los 11 y les dice que dentro de algunos momentos iba a ser entregado y iba a ser muerto. Pedro se lo lleva aparte, dice este escritor Luis Alonso Choquel, y dice, oiga bien lo que dice en el versículo 22 del capítulo 16 de Mateo. Dice que Pedro se lo llevó aparte y de acuerdo con este escritor dice que Pedro se atrevió a reprenderlo, a reprender al Señor y le dijo, no lo permita, Dios no lo permita, Señor, que te suceda tal cosa. Entonces, él comprende que siendo una piedra viva, escribiendo en su carta, en su primera carta en el capítulo 2, él está entendiendo que es uno más entre todos, con debilidades, con fabilidades y con mucha necesidad de aprender junto con los demás. En ningún momento se coloca con mayor importancia. Él sabe que hablándole el Señor a él y diciéndole Pedro, está hablando junto también con sus hermanos. Y cuando se refiere... Luis, seis minutos, te di un minuto. Lo siento mucho, lo siento, licenciado. No pasa nada, sino para redondear ideas. Si quiere, Salvador, pues también si quiere 5 minutos. Creo que José Luis, no sé, vamos a dar la palabra a José Luis también para que participe. Ahí se salió, creo que ya está aquí otra vez. Adelante, José Luis. Ok, bueno, donde yo me había quedado era que, ¿cómo se podría entender qué es la persona de Cristo Jesús y no Pedro teológicamente? Bueno, precisamente esa palabra de fondo, ¿verdad?, que aparece en el texto de Isaías, que es fundamento, esa piedra preciosa puesta por fundamento, es sobre la cual está edificada la iglesia. Si los mismos eruditos católicos enseñan que dentro del contexto de la iglesia, Pedro es un redimido y por tanto él tiene que ser parte de la iglesia, no puede estar por fuera, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo sabemos también, ¿verdad?, de parte de que los católicos lo creen igual, ¿verdad? Pero aquí el punto es que esa palabra de fondo o palabra fundamento aparece en Apocalipsis 21:14, que dice, la muralla de la ciudad se sienta sobre 12 piedras. Fíjate lo que dice, sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que sostiene la iglesia? Bueno, precisamente Cristo Jesús, porque es la piedra fundamental sobre la que se sienta Sión, ¿sí? Entonces, Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Cuál es ese cimiento? Cristo Jesús, siendo la misma piedra angular, ¿verdad? Entonces, en ese mismo contexto sabemos claramente que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el texto de Isaías es más que claro, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí aclarando de que esa palabra timelion es fundamento o lo que está por debajo de la construcción. Entonces, si Cristo Jesús dice en Mateo 16, bueno, me disculparán un poco, es que estoy aquí haciendo las cosas, pero bueno, es lo que puedo aportar ahorita. En Hechos 16:26 dice, entonces fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y los prisioneros de todos de todos soltaron, ¿verdad? O sea,
lo que estaba ahí manteniendo a estas personas ahí aprisionadas, ¿verdad? Entonces, hay algo muy interesante, porque esa palabra timerion es algo fundamental, algo sobre lo cual está edificado. Entonces, si voy al texto de Isaías, ¿verdad? Claramente que vemos que el que hace la obra es Dios, ¿sí? Y es que me están llamando. Ah, Ubaldo, no me llames, por favor. A ver, permítame que me está llamando este muchacho. Bueno, voy a Mateo 16, 18. Y te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, esa palabrita de taftiti, ¿sí? Hasta donde sabemos, ¿verdad? Ese pronombre demostrativo sería sobre esto mismo, ¿verdad? No refiriéndose exactamente sobre la persona de Pedro, no, sino sobre la misma persona de Cristo Jesús por el contenido de la confesión. ¿Qué es el contenido de la confesión? Tú eres el Cristo. Y ya sabían ellos que este Cristo era el que iba a edificar la iglesia. Por tanto, si este Cristo Jesús que está enfrente a Pedro es el que va a edificar la iglesia, ¿quién es el que edifica la iglesia? Dios mismo. Y por tanto se puede aplicar sin ningún problema Salmo 118, 22, y lo voy a citar nuevamente. Salmo 118, 22, de la Biblia de Jerusalén. Dice: la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular, y esto ha sido obra de Yahvé. Nos ha parecido un milagro. Bueno, ¿cuál Yahvé es el que hace eso? Bueno, el mismo Yahvé de Mateo 16, 18, que hace esa obra, ¿verdad? Por supuesto, al entregarse a sí mismo, Cristo Jesús, ¿verdad? Y en otro sentido también el Padre enviando a su Hijo, ¿verdad? Entonces no tenemos ningún problema con eso. Bueno, podríamos citar lo que dice en Isaías 8:14. Dice: será un santuario y piedra de tropiezo y peña de escándalo. Precisamente esa palabra peña es identificado con Petra. O sea, qué bonito es eso, ¿verdad? Que ahí es identificado como peña, ¿verdad? Vamos a ver en el texto hebraico, a ver cómo nos lo da, ¿verdad? Y 5 bien, minutos, de José Luis. Bofán. Si quieres concluir, José Luis, para el tiempo. Sí, Concluye la idea. yo creería que sería hasta ahí, porque en ese texto sería la palabra Bohan o de Iben, que sería roca de gran tamaño, en ese contexto. Gracias. Adelante, Guido. Cedo mi tiempo para... No, Salvador, sigues tú. Dale. ¿Sí? Ok. Sí, no pasa nada. Gracias. Dale. Entonces, yo quería leer un texto bíblico con respecto a la pregunta que hizo el licenciado Guido, que es una buena pregunta ahora para nosotros, para responder nosotros. ¿Cómo nosotros interpretamos el texto bíblico? Nos queda claro que la roca es Cristo. Nosotros, en un buen contexto bíblico, no negamos el liderazgo de Pedro. Incluso no negamos que Pedro es el primero que confiesa a Cristo. Tampoco negamos a Pedro como un gran líder dentro de los apóstoles, porque eso se puede ver en el libro de los Hechos. La teología evangélica no niega eso. No niega que Pedro se le entrega las llaves del reino, porque la Biblia lo dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y le entrega las llaves del reino de los cielos. Entonces, ese reino, lo dice la misma palabra de Dios, estaba cerrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de los fariseos, porque ellos ni dejaban entrar, ni ellos mismos entraban, porque ponían cargas que ni ellos mismos podían cargar. Entonces, ese reino, nosotros vemos que el Señor Jesús empieza a predicar y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro predica en el libro de los Hechos: arrepentíos y bautícense para el perdón de los pecados, arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Ese reino, vemos que nosotros somos dispensacionalistas, se inaugura el día de Pentecostés.
¿no? ¿Cómo se abre? Se abre por medio de la predicación del evangelio, la predicación del arrepentimiento. ¿Quién da el sermón? Pedro. Eso no lo negamos nosotros. Pero de eso a nosotros interpretar que Pedro sea la roca, que Pedro sea la piedra inmovible, que sobre la persona de Pedro está edificada la iglesia, no. Nosotros creemos que la iglesia está edificada sobre la confesión de fe que hace Pedro, pero no sobre la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el que ha confesado al Cristo, al Hijo del Dios viviente, y ese es el fundamento de la iglesia. Las puertas del infierno, las puertas del Hades, ni las puertas de la muerte podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos la roca de Sión. Algo importante también lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 1, dice: oídme los que según la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados, le está diciendo el profeta Isaías a Israel, y al hueco de la cantera de donde fuisteis cortados. O sea, un pueblo que se desprendió de donde, de la roca. La erudición hebrea y en la gramática hebrea nos dice que la justicia es el pueblo que busca a Dios, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra donde fuisteis cortados. Y según la erudición está hablando cuando el Señor los saca de Egipto y se les presenta a él como la roca inmovible, la roca de Sión, su protección. Pero hay algo importante donde dice la palabra de Dios: y al hueco de la cantera, al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Por eso creemos que Pedro sí es una piedra pequeña, porque no puede ser una piedra como el fundamento, ni puede ser una piedra rocosa, inmensa, como la que es Cristo, sino lo vamos a poner o lo vamos a ejemplificar de esta manera. Para hacer una construcción, hablo de mi país en México, no sé cómo construyen en otros países, se pone un cimiento abajo, se le llaman aquí cadenas, donde el cual se le van a poner los ladrillos o las piedras, pero lo que va a resistir la construcción, ya sea algún temblor, algún huracán, va a ser el fundamento. Vemos en los Estados Unidos cuando se desborda un río, a veces las casas se van enteras, completas encima de los ríos, porque no tienen un fundamento sólido, fuerte, como dice la parábola acerca del sembrador. Entonces ese fundamento tiene que ser inmovible y no puede ser Pedro, porque Pedro falló. Pedro negó al Señor, Pedro se hundió en el mar, Pedro fue un hombre falible como nosotros, por lo tanto la iglesia no puede estar edificada sobre una persona falible, tiene que estar edificada sobre una persona o sobre el fundamento inmovible que ni la muerte, ni el diablo, ni el pecado, ni el lobo, ni absolutamente nada la va a poder mover, y tiene que ser Cristo. Ahora, cuando empieza una construcción, se empieza a poner la primer ladrillo o la primera piedra. Entonces, ¿quién es el primero que confiesa en el Nuevo Testamento? Pedro. Y de ahí vemos que cada uno de nosotros somos piedras pequeñas, y lo dice el mismo Pedro, edificados como piedras vivas, somos piedras inferiores a la roca inmensa que es Cristo, en la cual hemos sido edificados, pero el fundamento, la base, la simiente en la cual se construye la iglesia es Cristo Jesús. Esa sería la respuesta que yo le podía dar al licenciado Guido Rojas. No sé cuánto tiempo me quede por ahí, ya está el tiempo, ¿verdad? Listo, con eso está bien. Bien, gracias. Me va a tomar también 5 minutos para que lo hagamos en más. Yo creo que por ahí unas 2 rondas más podría yo también. Bien, mire que yo estoy de acuerdo con lo que dice Salvador Barragán otra vez. Si ponemos nosotros ya, independientemente de los términos, lo que es la idea exegética como tal. Si volvemos a leer otra vez el texto, para darle otra vez una ampliación, dice: Simón pero le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, o sea, hay una bienaventuranza para él, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado nada, nada de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire bien que la confesión de Pedro va unido también al propósito de Dios en el plan de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, que eso también me parece muy interesante, ¿no? Porque no era la primera vez que un apóstol reconociera el mesianismo de Jesucristo. Al principio de su ministerio público, Bartolomé también lo había dicho, pero en esa ocasión Jesucristo no le da esa connotación en relación a su iglesia con este apóstol. Pues yo te digo que tú eres Pedro, vamos a darle la forma exegética de nuestros hermanos evangélicos, y sobre esta roca construiré mi iglesia. O sea, así sea Pedro, la primera piedra pequeña, la roca principal va a ser Jesucristo, y el imperio de la muerte no la vencerá. Ahora, lo que decía también Salvador Barragán,
a ti te daré, porque sigue siendo la autoridad de Jesucristo, a ti te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y ese hebraísmo, inicialmente en singular, es para Pedro. Aquí no está diciéndole a ti y los otros apóstoles, no. Ya en Mateo 18, ya ese mismo poder de atar y desatar se le da también a los otros apóstoles, por eso decimos que la iglesia es apostólica. Nosotros nunca decimos que la piedra es Jesucristo. Nosotros, o sea, teológicamente nosotros siempre vamos a reconocer que la piedra principal, el pastor de la iglesia, el esposo de la iglesia, el salvador de la iglesia es Jesucristo. Cuando nuestro amigo Luis Coelho hacía esa otra comparación de primera, pero yo también lo dije, yo también cité, cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 8 en adelante dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo respondió, no lleno de emoción, lleno del Espíritu Santo. Y mire bien que es la misma connotación, porque en la primera cita bíblica es el Padre el que aprueba las palabras de Pedro. En este caso también va a estar lleno, pleroma, lleno de quién, del Espíritu Santo. Le dijo, jefe del pueblo y senadores, por haber hecho un beneficio a un enfermo, hoy nos interrogáis sobre quién ha sanado a este hombre. Pues conste a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó a los muertos. Gracias a él, este está sano en vuestra presencia. Y en el versículo 11, lo mismo que decía nuestro amigo Luis Coelho y que nosotros lo aceptamos, dice, él es, independientemente, él es que la piedra desechada, ya no es roca, sino piedra desechada por vosotros los arquitectos, que se ha convertido en qué? En piedra angular. Y aquí cambia el término de Petra por piedra angular, que como decíamos en el griego es acrogoniaíno, o sea, volvemos a lo mismo. Si nos vamos a quedar solamente en gramática, aquí vemos también que ya Jesucristo no es Petra, sino que es piedra del ángulo y va a seguir siendo la piedra de Jesucristo. Ahora, pero sí no podemos nosotros negar que hay una idea exegética que liga directamente a la iglesia de Jesucristo con este apóstol en singular, porque el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, hablando de Jesucristo, dice, así cuando revela el pastor supremo, recibiré la corona inmerecida de la gloria. O sea, ¿quién reconoce nuevamente que el pastor supremo es Jesucristo? El mismo Pedro. ¿Quién Jesucristo en Juan 10, del 10 al 11 dice, yo soy el buen pastor que he dado la vida por sus ovejas? ¿Quién es el pastor? Jesucristo. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Pero curiosamente hay otro paralelismo también que no podemos negar también en esa misma misión de Petrina en relación a la iglesia de Jesucristo. Con eso termino. Cuando aparece también en el Evangelio de Juan, muy interesante, ya cuando Jesucristo va a regresar al cielo, las últimas instrucciones que da a sus apóstoles, al mismo que lo negó 3 veces, dice esta interesante confesión. Dice Jesucristo, cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, y mire bien que aquí aparece ambos términos, Simón, su nombre, y sobrenombre Pedro, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos, más que los otros 10 apóstoles? Simón le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Nuevamente, va a ser la iglesia de Jesucristo y los corderos de Jesucristo. Le preguntó por segunda vez, ¿me quiere? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ojos. Aquí utiliza el griego filio, y también el ágape, o sea, Jesucristo quiere más, es un amor más de entrega, es un amor al extremo, un amor que lo va a identificar sobre todos los otros apóstoles, porque sigue diciendo por tercera vez, le dijo, por tercera le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, porque en cabo de Dios, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, te lo aseguro, y aquí viene una profecía también con la misión petrina, que no aparece para ningún otro apóstol, te aseguro que cuando eras mozo, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otros te ceñirán y te llevará a donde no quieras. Y quiero terminar con esto en el versículo 19. Eso lo decía indicando con que la muerte había de glorificar a Dios. Eso también es solamente exclusivo de Pedro en la misión también de la iglesia de Jesucristo. Listo, 5 minutos 40 segundos. Con eso termino, y Luis Coelho, si quieres también tu intervención. Sí, bueno, precisamente Pedro, definitivamente como discípulo del Señor, la iglesia, toda la iglesia, llámese cristiana evangélica, llámese cristiana católica, toda aquella iglesia que es guiada por el Espíritu Santo debería reconocer que hay un ministerio en la vida que fue de Simón, hijo de Jonás,
alias Pedro, por supuesto. De hecho, vemos en el libro de los Hechos, como decía el hermano Barragán, mucha reseña acerca de la vida ministerial de él, por supuesto. Lo que no debería de suceder dentro de la iglesia cristiana que es guiada por el Espíritu Santo es un reconocimiento exaltivo acerca de alguno de los apóstoles del Señor. Eso no debería pasar de ninguna manera, y lamentablemente a través de la historia nosotros lo hemos observado. El apóstol Pablo tuvo que exhortar, tuvo que reprender a la iglesia de Corintios porque ellos entraron en esa diatriba, en ese error, porque unos empezaron a tener como líder a Pablo, otros a Apolos, otros a Silas, otros, y así sucesivamente. Entonces, es una situación que se da en el carácter del forjamiento cristiano de la congregación, y nosotros deberíamos de evitarlo al máximo. En el apóstol Pedro, precisamente, lo último que estaba diciendo el licenciado, cuando lo confronta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿me amas más que a esto? Yo creo que ahí hay una lejanía en cuanto a la interpretación. Cuando el Señor Jesucristo lo está confrontando y le está diciendo, ¿me amas más que a esto?, se estaba refiriendo al oficio al que estaba volviendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba renunciando al ministerio de la predicación del evangelio, estaba renunciando a lo que se le había encomendado antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, y se había llevado a los discípulos a pescar. Eso es una realidad. Cuando lo confronta, cuando el apóstol Pedro desciende de la barca y se sienta, y el Señor Jesucristo les pregunta si tiene de comer y les está dando pescado, y que se lleva aparte a Pedro, precisamente eso es lo que lo está confrontando. Le dice, tú eres capaz de amarme más que a esto que estás haciendo, eres capaz de renunciar a lo que yo te comisioné por volver a esto. Entonces es cuando Pedro le dice, no, sí, yo te amo más que a esto. Y le pregunta la segunda vez, ¿estás seguro que tú me amas más que a esto? Entonces le dice, sí, tú sabes que te amo más que a esto. Le dice la tercera vez, ¿seguro? 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 ¿Que estás preparado para lo que viene hacia adelante? ¿No vas a retroceder otra vez? ¿No vas a volver otra vez a tu oficio de pescador? Entonces él le dijo, el apóstol Pedro le responde y le dice, no, tú lo conoces todo, tú sabes todo de mí. Tú sabes que hay dentro de mí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Y es cuando empieza a exhortarlo y le dice, ok, deja de llevarte mis ovejas a pescar y pastoréalos. Deja de llevarte mis corderitos a pescar y pastoréalos, apaciéntalos. ¿Por qué? Porque le había dicho, ahora ya no te llamaré, ya no estarás en este oficio, sino que ahora te llevaré a un oficio espiritual. Le dijo primero, ya no serás pescador de peces, sino que ahora serás pescador de hombres. Ahora lo asciende en San Juan 20 y le dice, ya no, ya pescador de hombres tampoco, ahora apacentarás ovejas. Apacenta mis ovejas, apaciéntalas, pastoréalas. No las lleves al oficio anterior que tenías. Desde lo que observo en las escrituras, eso es lo que está sucediendo entre el apóstol Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Comprendiendo esa conversación, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, sabe que debe ponerse en igualdad. Por eso no tiene complejos ni tiene problemas cuando surge el apóstol Pablo, aunque tenían un poco de temor. Cuando el apóstol Pablo surge y cuando es llamado por nuestro Señor Jesucristo, es un hecho que todos los apóstoles tenían algo de temor por la trayectoria y por los antecedentes que el apóstol Pablo tiene. Sin embargo, nosotros leemos al apóstol Pablo cuando dice a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 7 en adelante, cuál es la parte que va a ocupar cada uno. Creo que se le fue el sonido. Se le fue el sonido al hermano Luis. Sí. Hermano Coelho, ¿está por ahí? Yo iba a completar los 5 minutos. Ok. Sigue José Luis, ¿verdad? Salvador, si quieres, podemos hacer una última ronda para hacerlo más o menos de 1 hora 20 o no sé cuánto quieren. Claro. Sí. Usted es el del tiempo, el que tiene más limitado su tiempo. Sí, pues, o sea, llevamos 1 hora 9 minutos. Yo creo que si damos una última hora quedaría
un video de 1 hora 30, creo que es, si quiere podemos redondear la idea. Claro. Pueden ser entonces que damos una conclusión cada uno de 10 minutos, Salvador. Sí. Si quieren, si les parece bien. De 5 minutos, si gusta, para... Bueno, entonces, análisis bíblico que dé su conclusión en redondear la idea, si les parece bien, en 5 minutos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, hay algo muy interesante, ¿verdad? Volviendo al mismo texto, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es que el cuerpo, ¿sí? O sea, la iglesia, es que me están llamando estos muchachos. El cuerpo, la iglesia, la cabeza de ella es Cristo Jesús, ¿verdad? Hay algo muy interesante, ¿verdad? Cuando él dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ¿verdad? Es decir, no podemos decir objetivamente que Pedro, la persona de Pedro, sea esa piedra desechada, ¿sí? Es decir, esa Petra no lo puede ser nunca jamás. ¿Por qué? Porque dicen Hechos 4:11 en adelante, dice, Él es la piedra, ese Él identifica a alguien, no a algo. Ahora, si pudiéramos decir que doctrinalmente, ¿sí? La confesión de Pedro es esa piedra. ¿Cuál es el contenido de esa confesión? Identificar la identidad del Cristo, identificar la identidad, saber identificar quién es el Cristo, y ese Cristo es Jesús, el que está de frente de Pedro, ¿sí? En Hechos 4:11 dice, Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y se ha convertido en piedra angular. Y esa piedra angular es la misma de Isaías 28:16. El punto es que ¿quién hizo eso? ¿Quién fue el que hizo eso? El mismo Dios. Por tanto, Cristo Jesús es dándose a sí mismo, ¿verdad? Que de la misma manera, ¿verdad? Que Jonás estuvo en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Y precisamente para que concuerde con el texto de Mateo 16, 18 y 19, ni las puertas del Hades prevalecerán. Vemos que en ese antitipo de Jonás dentro del cetáceo, el cetáceo representaba dentro del mismo contexto judaico, ¿verdad? El mismo Sheol, que lo quiere acabar, le quiere lanzar sus lazos, tenderle sus lazos para que no pueda salir. Pero si vemos cómo él suplica, Jonás desde el interior es escuchado, y precisamente cómo se aplica a Filipenses 2, 7, 8 y 9, ¿verdad? Es decir, cuando Cristo Jesús resucita, dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, en cabeza de Jesucristo. Por tanto, este Jesucristo es el mismo, ¿verdad? De Hechos 4, 11 y 12, porque no hay bajo en el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si vamos nuevamente a Romanos 9:33, cuando dice, ¿por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras, ¿verdad? El pueblo judío tropezaron contra la piedra de tropiezo. Siempre vamos al mismo punto. Es una piedra, alguien. Esa piedra tiene que ser alguien. Por tanto, si alguien dice, es que esa Petras es una confesión, es un error como tal, ¿sí? Ahora, doctrinalmente sí tiene sentido, pero vemos que doctrinalmente el contenido es para identificar a Cristo Jesús, esa misma piedra de tropiezo. Como dice la escritura, Romanos 9:33, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, más el que crea en él, ese mismo que está confesado por Pedro, no será confundido, ¿verdad? Y yo podría preguntarle directamente al hermano y licenciado Guido Rojas, para ver si él está confundido o no, según Romanos 9:33. Tú vas a confesar a Jesucristo como esa Petra de Mateo 16, 18 ante el mundo, o no, o dudas, porque el que crea en él no será confundido. Entonces, no he podido yo entender si él confiesa que esa Petra sea Jesús o sea Pedro. A mí me gustaría escuchar una respuesta contundente, ¿verdad?, de parte del hermano licenciado, y que no, algo más que él pueda concluir, no sé, o Barragán.
Ok, ¿cuál fue la pregunta, José Luis? Perdón. Como que al último ahí se me perdió el audio. No, así está bien. Así está bien. Gracias. Sí, pero Ok. quisiéramos, sí, pero ¿cuál fue también para Salvador? Pues Tienes citaste el micrófono Romanos, apagado. pero no, tú dijiste algo de Romanos, pero no sé cuál cita bíblica era la de Romanos, ¿qué? A ver, permíteme tantito, no te escucho. A ver, permíteme. Que lo que Permíteme. queremos saber cuál era la cita bíblica de Romanos, ¿no? Ahora sí, puedes continuar. No, que queríamos saber, Salvador y yo, que cuál era la cita bíblica que colocaste como referencia de Romanos. Lo que pasa es que hiciste una pregunta, José Luis, y si quisiera que el licenciado Guido me diera una respuesta contundente. ¿Cuál fue la pregunta así objetiva que nos hiciste? Ok, Romanos 9:33. Mi pregunta directa para el licenciado Guido Rojas. Sí, la pregunta es, bajo el contexto de Romanos 9:33, cuando cita la escritura, ¿verdad? Eh, dice, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, roca, piedra y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Esperemos que nuestro hermano, esperemos que él no esté confundido y él pueda ser claro y objetivo. Esa roca, ¿verdad? ¿Es nuestro Señor Jesucristo o es Pedro? De Mateo Ok, 16:18. correcto. Sigue licenciado, ¿verdad? Entonces y concluyes tú, Salvador, si quieres, como Sí, quieras. claro. Vuelvo a lo mismo. Bueno, ese texto evidentemente es referente de Jesucristo. Nosotros volvemos a repetir, y si el señor análisis bíblico conoció algo de la Iglesia Católica, o sea, nosotros en el catecismo no decimos que la piedra, vuelvo a repetir, nosotros no decimos que mi salvación depende de Pedro, no. Y que la roca principal sea Pedro, no. Vuelvo a repetir, nosotros creemos que la piedra aquí, la piedra angular, la piedra máxima, la piedra sobre la roca firme, es Jesucristo porque es la iglesia, él la pagó a precio de sangre. Eso es evidentemente innegable. Todos los cristianos creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es el príncipe de los pastores, que Él es la roca, que Él es la piedra principal y demás. Ahora, ¿cómo quiso Jesucristo que esa iglesia también tuviera una base también en los hombres? De eso, el mismo Salvador Barragán también lo reconoció, que esos apóstoles por voluntad propia, desde el principio, estos pescadores que eran del mar de Galilea, a uno que se llamaba Simón, le cambia el nombre por Cefas, que en arameo, pasándolo al griego, Petro, significa piedra. Pero va a ser la iglesia de quién? Va a ser la iglesia de Jesucristo. Pero tampoco podemos nosotros negar, porque estaríamos violando también el principio de la sola escritura, como veíamos también, que cuando en esa confesión que hace Pedro, Jesucristo le dice a él que el poder de la muerte no vencerá a su iglesia, por lo tanto esa iglesia tiene que ser visible. Esa iglesia tiene que tener un liderazgo. Esa iglesia tiene que tener una trascendencia y una transversalidad hasta el siglo XXI, porque el mismo Jesucristo lo dijo, el poder de la muerte no podrá vencer. No podemos negar también exegéticamente que a este discípulo, así como era frágil, pecador, como era Pedro, le da poder individualmente de las llaves y el señal de atar y desatar, que va a ser nuevamente la iglesia de Jesucristo. Lo vemos también en Juan 21, 15, 17, no solamente lo nombra como encargado también de su iglesia, sino también de cuidar el rebaño en el cual va a seguir el pastoreando, porque Jesucristo va a ir al cielo. Ese apóstol es el mismo que bajo la inspiración del Espíritu Santo confiesa las grandes autoridades del Sanedrín, no el que se escondió en la casa de Anás y Caifás, ya el que tiene el valor de decir que Jesucristo era esa piedra que ustedes desecharon, porque Él era la gran promesa de todo lo que el Antiguo Testamento se había presentado. Entonces nosotros, la Iglesia Católica, entiende teológicamente que en esa confesión de fe y ese apóstol, por la historia mismo, creemos que fue crucificado en Roma hacia el año 64, que eso la mayoría de los historiadores evangélicos
también lo reconocen, y que de esa iglesia que viene en Roma, en el cual también fue también decapitado el apóstol Pablo, que también es uno de los grandes apóstoles, que también es uno de los grandes líderes, el uno a los judíos y el otro a los gentiles, de ese fundamento también, de esa promesa de Jesucristo, de ese hecho histórico, de ahí viene la Iglesia Católica con una sucesión de obispos hasta llegar al Papa Francisco, con luces y sombras, todo lo que quiera, con poder a veces de hombres buenos y hombres malos, porque la Iglesia de Jesucristo es la misma historia del pueblo de Israel también. En eso nosotros reconocemos también en mi culpa. O sea, teológicamente nosotros reconocemos que Jesucristo, vuelvo a repetir, aquí mismo lo dice, es la piedra de Sión, es la piedra principal. Esa iglesia va a ser siempre la iglesia de Jesucristo. Él mismo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Promete también la asistencia del Espíritu Santo. Vemos un liderazgo también del apóstol Pedro en compañía de los otros apóstoles. Viene este otro gran apóstol de los gentiles, sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Tiene un transcurrir histórico, donde también después viene también nuestros hermanos que vienen de las iglesias también de la Reforma, también son parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entre todos vamos edificando esa iglesia que ha tenido mártires, que ha tenido persecuciones, que ha tenido guerras, que ha tenido pecado, que ha tenido virtud, que ha tenido santidad, y sigue hasta nuestros días, hasta la consumación de los siglos, donde Él vuelva otra vez en gloria. Eso es más que todo un resumen general de cómo entiendo yo la iglesia de Jesucristo. Entiendo que Pedro es la primera piedra, que Jesucristo es la piedra o la roca, la roca grande, y que también es la roca y piedra principal, porque es la iglesia, y ningún hombre, si fuera por hombres, esto ya se hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Va a ser Él, a Él nosotros todos le debemos la gloria, el honor, independientemente de nuestras confesiones, y también exegéticamente lo que cada uno entienda, para mí me parece muy respetable. Yo no vengo a imponer, iglesia católica también que se a partir y que se me fueron ya 5 minutos. Gracias, bendiciones. Gracias al licenciado Guido Rojas. Bueno, yo voy a cerrar. Isaías 9:30, Romanos 9:33, perdón, dice la palabra de Dios, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, hay algo importante que dice el apóstol Pablo, dice, como está escrito. Y siempre cuando hay una referencia como está escrito, se tiene que referir a una cita del antiguo pacto. Entonces, la cita que nosotros encontramos es en Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento establece, el que creyere no se apresure. Isaías 8:14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo por la red al morador de Jerusalén. Entonces, nosotros encontramos que la roca es el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros aquí encontramos el párrafo argumental dentro del contexto bíblico de Romanos, que lo que hace el apóstol Pablo es que va a apelar a la escritura del Antiguo Testamento para confirmar una conclusión, una idea que está transmitiendo Pablo a la iglesia de Roma, como está escrito. Entonces, las dos citas que cita el apóstol Pablo están enlazadas para construir la base de un solo versículo. No hay contradicción, como a veces la teología liberal ha querido argumentar, que de que Pablo está manipulando el texto de la Septuaginta para lograr su propósito, pero no. Lo que Pablo es que está haciendo, está sacando las dos citas del Antiguo Testamento en un solo versículo para construir la frase del versículo que proceden del profeta Isaías. El punto principal aquí es que la palabra de Dios nos dice que la roca es Jesús, y eso creo todos lo creemos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué nosotros la iglesia evangélica no aceptamos ese texto de Mateo 16:18 como una asociación apostólica? Precisamente por el texto el sustantivo cuando dice tú eres Pedro y sobre esta roca. Es importante notar que según la morfología de la Biblia Internidad tiene un artículo, y si tiene un artículo va a definir a una persona, a un ser, y en este caso es la roca, única. Entonces, la misma Biblia y la misma gramática es imposible que nosotros lleguemos a pensar que cuando esa roca
llegue a partir de este mundo o llegue a dejar su lugar, va a venir otra roca a suplirlo. No, sino la roca es Jesús, porque es única y es eterna. ¿Por qué? Porque el verbo es preexistente, es coexistente, es de la misma esencia, la misma naturaleza del Padre, porque es el Dios verdadero hecho carne, y nadie puede poner otro fundamento, porque el fundamento es Jesucristo. Nosotros creemos en el buen contexto de que sí tiene que haber una sucesión, pero de doctrina, una doctrina que se tiene que transmitir por todas las generaciones dentro de la grey, dentro de la iglesia, y los encargados son los pastores de transmitir esa doctrina. Eso lo creemos fielmente. Por algo dice la palabra de Dios que las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ellos. Dentro de la cosmovisión cristiana, el Hades, el infierno, que es el último, el lugar final del incrédulo, ni aun eso, el extremo, podía contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hay un fundamento sólido. Hay un fundamento sólido. Aquí en México, pongo así de ejemplo, cuando se llega a Navidad, cuando se llega a Año Nuevo, aquí la gente tiene la mala costumbre de disparar al aire. La gente que tiene casas humildes de techos de cartón o techos de lámina, son casas muy inseguras. Incluso aquí ha muerto mucha gente porque no hay una protección en su casa. ¿Por qué? Porque no hay un buen fundamento en su casa, ni arriba ni abajo. Por lo tanto, si viene alguna lluvia fuerte, que aquí es muy dado a ver encontronazos de diferentes grupos, por lo tanto no tienen seguridad dentro de su construcción. Sin embargo, una casa, una persona que esté dentro de una construcción o esté en una construcción donde nadie puede perforar esa construcción, donde está 100% seguro, lo que venga a su alrededor siempre va a estar seguro. Un búnker. Entonces, el fundamento de la iglesia tiene que ser Jesús. Por eso las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Entonces, creo que eso lo tenemos claro. Nosotros, y esto es algo que digo, no aceptamos la sucesión apostólica en el contexto que dice la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno de la Iglesia, hay 4 sistemas de gobierno: el que es jerárquico, el de Roma; el que es episcopal, los luteranos, anglicanos y algunos metodistas; el que es presbiterio, que son los presbiterianos; y el que es congregacional, que somos los bautistas, que se puede decir que son las denominaciones en el mundo cristiano. Y esos son los 4 sistemas de gobierno, y no aceptamos el jerárquico, que tiene que ver precisamente con la sucesión apostólica por los motivos que hemos expuesto. Por lo tanto, le agradezco mucho al licenciado Guido Rojas también. Creo que estamos de acuerdo nosotros que la roca, y concluyo con esto, ya aparte de la sucesión y todo eso, esa parte, pero quiero concluir con esto, y esto agradezco al licenciado Guido Rojas de su sinceridad y su responsabilidad para interpretar la Biblia, la seriedad con lo que hace, porque él está afirmando que la roca de Mateo 16-18 es Cristo y no una persona. Claro que quiero dejar claro que él no niega tampoco el liderazgo de Pedro y lo que cree la Iglesia Católica, que es parte de su fe, que es una sucesión apostólica y etcétera, y todo lo que conocemos, y esa parte la respetamos. Pero el punto principal es que tenemos que dejar claro que el fundamento es Jesús y la roca tiene que ser el Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia, ni las 10 persecuciones que hubo por parte del Imperio Romano pudieron destruir a la Iglesia, ni la persecución de los judíos, que fueron los primeros en perseguir cristianos, no pudieron en contra de la Iglesia, ni tampoco el sincretismo pudo destruir a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ni Satanás, ni el pecado, ni el diablo, ni hoy en día la teología liberal, que es uno de los más grandes peligros que tiene la Iglesia y que se ha introducido dentro del cristianismo, tampoco va a poder, ni tampoco el modernismo, ni la tecnología, ni la ciencia, absolutamente nada puede en contra de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido es la roca de Sión que ha puesto el Padre, que es Cristo Jesús. Dios los bendiga a toda la audiencia. Vamos a dejar un tiempo corto para despedirnos. Y si queremos saludar a alguien, este video no tiene derechos de autor. Este video lo puede tomar el licenciado Guido Rojas y retransmitirlo en su canal con toda la confianza del mundo. Dejamos el tiempo al licenciado para que se despida. Tenemos 1 hora 28 sí, gracias, minutos de transmisión. Exactamente. Listo. Sí, creo que fue más que suficiente. Gracias, me pareció un diálogo ameno, interesante, cada quien expuso. Siempre, como digo yo, con respeto de educación. Porque no se trata aquí de imponer, sino simplemente
un compartir también acción, ya Dios obra en cada uno de nosotros, también a Salvador Barragán. De hecho, inclusive me gustaría invitar a Salvador Barragán después, porque creo que tenemos algún debate pendiente, ya este lo podemos hacer en forma individual, sobre la iglesia primitiva. Me gustaría también con tiempos establecidos de tiempos de exposición, de refutación y de conclusión, si la iglesia primitiva era, como me gustó lo que dijo él al final, si era jerárquica o si era el modelo que él sigue. De pronto más adelante nos podemos poner de acuerdo, Salvador Barragán, y hacemos ese diálogo que también creo que ha gustado mucho cuando hacemos esos debates de orden histórico. Bueno, no siendo más, me despido en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones para toda la audiencia evangélica y católica de tu canal, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias a ti, licenciado. Dios te bendiga. Adelante, José Luis, para despedirnos. Muchas gracias, licenciado Guido. Bueno, vemos que estamos comulgando en esa parte de que verdaderamente esa Petra es Cristo Jesús y no Pedro. Me parece muy acertada tu respuesta. Obviamente no se niega un liderazgo de Pedro, ¿verdad? Muchas gracias a Salvador Barragán por haberme invitado a este excelente programa, y para toda su audiencia, que bueno, que esperemos que sean edificados, y por supuesto a los amados católicos que vean la verdad, que abran los ojos, ¿verdad? Bendiciones. Gracias, hermano José Luis, gracias al licenciado Guido Rojas, gracias también al hermano Luis Coelho, que estuvo por aquí por nosotros. Seguramente tuvo que tener algún problema técnico ahí con su señal de internet. A toda la audiencia también muchas gracias, que Dios los bendiga. Los voy a saludar rápidamente. Bendiciones a Rodrigo Guerrero, a nuestra hermana Claudine Alvarado, a Roger Janak, bendiciones, a la hermana Yolanda Flores Valenzuela, Dios le bendiga, a nuestra hermana Marta, John 316, bendiciones, Roberto López, mi hermano David Carrizo, nuestra hermana Liliana Ibarra, María Elena Herrera. Saludamos a nuestro hermano Clemente Alejo, Dios lo bendiga. Gabriel Salcedo, bendiciones. A nuestro hermano Tomás Méndez, Dios lo bendiga. Saludamos también a nuestro hermano José Soriano, Dios lo bendiga. Saludamos a nuestro hermano Roca Ger, nuestro hermano Lorenzo Aranda, Dios lo bendiga. Mi hermano Dani Córdoba, bendiciones. Son bastantes hermanos, tuvimos bastante audiencia, un pico de 138 personas. Ahí también se está retransmitiendo por el canal del hermano Carlos Veloz. Y a cada uno de los hermanos que estuvieron el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Gracias a todos nuestros hermanos que apoyan nuestro canal, en el buen sentido de la palabra, que apoyen nuestra plataforma, deje su like, comparte el video, suscríbase a nuestra plataforma. Que Dios los bendiga grandemente.